A ver, bueno, vamos a ver. Tiene que ser por acá más o menos. Bien. Bueno, vamos a continuar con los temas del otro día, ¿sí? Eh, Siempre advertencia, ¿no es cierto? Tenemos que siempre recordarles que eh, esto es una cosa acumulativa, ¿sí? Así que no podemos dejarla para último momento después, ¿sí? La semana que viene nosotros vamos a comenzar, va a continuar con la materia, pero ya vamos a comenzar con el cursado normal. Ustedes la semana que viene también van a empezar Economía 1, ¿sí? O sea, ya empiezan las tres materias en sus horarios normales, ¿está? Así que nosotros en contabilidad, y esto después les voy a subir les vamos a comunicar por las redes, les vamos a subir un PowerPoint para que lo tengan también de referencia, ¿sí? Pero nosotros tenemos clase siempre los martes y jueves, ¿sí? O sea, martes y jueves lo único que hay es contabilidad, ¿está? De momento, ahora en el primer cuatrimestre no van a tener otra materia, ¿sí? Tenemos dos horarios, ¿sí? ¿Está? Estoy hablando de la semana que viene, ¿sí? Van a empezar todas las cátedras con los horarios habituales, ¿sí? Estos horarios que tuvieron estas 2 semanas son especiales por el taller introductorio. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, espera. Ahí está, perdón, que había una cosa que estaba bien. ¿Sí? Entonces, los horarios, ¿sí? Dice, tengo problemas para conectarme al audio por la computadora, voy a ingresar. Bueno, dale. Los horarios de estas 2 semanas fueron los horarios de eh, taller introductorio, tanto de contabilidad como de matemática, ¿sí? O sea, matemática van a tener otros horarios ustedes a partir de la semana que viene. ¿Está claro? ¿Sí? Estos no fueron los horarios definitivos. ¿Está claro? Nosotros en contabilidad tenemos clases los martes y jueves y no hay otra materia. ¿Está? Entonces, los martes y jueves habrá 2 aulas de Zoom a la 1 de la tarde, ¿sí? Y 2 aulas de Zoom los martes de 6 a 9 y los jueves de 5 a 8. ¿Está? ¿Sí? No sé si me están escuchando, porque ya dije, ¿sí? La semana que viene los ¿Puedes horarios repetir de la clase, por contabilidad y favor? de matemática cambian. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, los horarios que tienen de matemática y de contabilidad que tuvieron estas 2 semanas fueron por estas 2 semanas, nada más. ¿Está? ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bien, porque Y siguen profe, diciendo y matemática, 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 ¿sí? Escuchen, por favor, profe, los ¿sí? martes de 6 a 9 Los martes de 6 a 9 y los jueves de 5 a 8, ¿sí? son los únicos ¿Está? horarios que van a estar. Acabo de decir que al mediodía va a haber también 2 aulas de Zoom de 13 a 16. ¿Está? ¿Sí? Bien. Walter, O sea, sí. ahí Valeria Irazu comenta que ya nos pasaron los horarios el centro de estudiantes.
Digo en el sentido de que no Sí. sé, Sí, ya nos pasaron. pero no sé qué horarios pasó Yo vi ese. los videos de matemática. Disculpe, vi los videos de matemática que comienzan el 8 la cursada y tengo acá anotado jueves 11 horas y jueves 20 horas de teoría. Está bien, pero eso es matemática. Exacto. O sea, no se interfieren con los horarios de contabilidad. ¿Sí? ¿Está? Igual O en sea, la la página franja- está. Profe, ¿y dónde Hola. nos van a avisar, o sea, en qué clase tenemos que entrar o nosotros no entramos en la clase que queremos? Ustedes van a entrar en la clase que ustedes quieran elegir, ¿sí? O sea, van a tener 2 comisiones al mediodía, ¿sí? 2 comisiones a la noche. Seguro que el lunes les estaremos informando, ¿sí? El ID de cada aula, ¿sí? Y quién es el responsable de cada aula, ¿sí? ¿Está? Y una consulta. Así que, ¿Los sí. temas que se lleguen a hablar van a ser los mismos de los de mediodía y los de la tarde? ¿O van a ser Sí. distintos? ¿Qué te parece a vos? Si van a ser 2 grupos distintos, ¿qué te parece? Iguales. ¿No? Ahora, Disculpe que le pregunte de nuevo. no Eh, te disculpo, ya las cosas de horario ya las dije y ya las tienen donde buscarlas, ¿sí? ¿Está? Si no, vamos a estar siempre con el horario, ¿está? ¿Lo sacó? Escuchen, ¿sí? Escuchen, por favor, ¿sí? Pues, ¿cómo dijo? ¿Cómo fue? ¿Está? Vamos hasta las 8 así, ¿está? Porque cada vez uno que entra va a querer hacer lo mismo. A ver, nosotros siempre les vamos a decir que sigan siempre en un mismo grupo, no porque nosotros tomemos asistencia, porque no hay que tomar asistencia, o sea, porque para nosotros no es importante la asistencia, ¿está? En el primer cuatrimestre nosotros no tomamos asistencia, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, pero la idea es que ustedes sigan más o menos en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque nosotros damos siempre los mismos temas, ¿sí? Pero puede ser que un grupo, ¿sí? Por ahí termine antes, ¿sí? Un tema, y entonces, o termine bien el tema, quiero decir, y a la clase siguiente empieza con otro tema. Y puede ser que yo haya ido a otro grupo que se demoró más, porque costaron más los prácticos y todo eso, y entonces en la clase siguiente empezamos terminando ese práctico. ¿Está claro? O el tema que fuere. ¿Está? Entonces, van a decir, esto ya lo vi, pero entonces, ¿sí? Entonces, puede haber un desfasaje, pero los temas van a ser siempre los mismos, siempre van a llegar con los mismos temas antes del parcial. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está? ¿Qué dicen? Están les vamos diciendo. Siguen con el tema de los horarios. Bueno, chicos, no basta. se enrosquen mucho Basta. con esto. El lunes, o sea, de mañana y el lunes les vamos a confirmar bien, ¿sí? Es simple, son 2 franjas horarias, en cada franja horaria hay 2 aulas, ¿sí? Todos vamos a ver los mismos temas, es importante que vayan siempre a la misma, para no perder el hilo conductor, ¿sí? Porque por ahí si se cambian de comisión, en alguna por ahí hay un pequeño desfasaje. Pero no se hagan mucho lío, ¿sí? Elijan el horario que más les conviene y manténganse ahí. Comisiones 1, 2, 3 y 4, eligen una y se quedan en esa. Exacto. O háganse lío y arréglensela, ¿sí? O sea, tómenlo como claro, vuestro el tema lío. es que no ¿sí? pregunten y pregunten siempre lo mismo. Ya está, ¿sí? Bien. Bueno, ya vamos a ir especificando más cosas de esto, ¿sí? Pero en principio decir esto, ¿sí? Que los horarios habituales de las cátedras, tanto de matemáticas como de contabilidad, empiezan la semana que viene. ¿Está? Sí, es cierto, hay una clase de teoría los jueves, que me acuerdo que había muchos chicos que estaban de 11 a 1 en el aula 300 cuando íbamos al aula, después nosotros entrábamos, o sea que ya el aula estaba calentita, ¿sí? Y después seguían, ¿sí? Terrible. Y después había chicos que...
Terrible. Con todo lo que significa eso que está calentita, ¿no es cierto? ¿Está? Y después, claro, en el turno de 5 a 8 de los jueves, después había una clase de teoría que ahí era muy poquito lo que se quedaba. ¿Está? Así que ustedes tienen para elegir, ¿está claro? Tienen horarios para elegir, ¿sí? Pueden hacer lo que quieran, ¿está claro? ¿Sí? O sea, eso depende de vuestra elección y de vuestra responsabilidad después, ¿sí? Puedo decir, bueno, hoy no puedo ir a la 1, voy a las 3 de la tarde. Sí, total, ahora se conectan y listo, ¿está? No hay problema, ¿sí? No es como que ir hasta la universidad y encontrarse con que no tienen lugar, ¿está? ¿Está? Entonces, pueden hacer eso, tranquilamente, ¿sí? Pero ya saben, ¿sí? Por ahí puede haber, como les dijo Lucía, como les dije yo, ¿sí? Algún desfasaje, ¿tá? Nuestra idea es que vamos a dar siempre los mismos temas, pero con algún pequeño desfasaje puede haber en algún momento, no siempre, ¿tá? Mayormente siempre hemos andado bastante parejos, ¿sí? El tema es que para el momento del parcial ustedes van a llegar con los mismos temas en todas las comisiones, ¿sí? La modalidad va a ser más o menos como, o sea, más o menos seguimos como una modalidad de taller en todo el año, ¿sí? No es que vamos a resolver nosotros los prácticos, ¿sí? Se les va a dar un tiempo para que ustedes los resuelvan, después vamos a hacer una apuesta en común, ¿está? Más o menos como venimos haciendo. Estas 2 semanas fueron una muestra, ¿sí? Porque es importante que ustedes tomen las riendas de vuestro aprendizaje, ¿sí? ¿Está? Bien, ¿alguna otra consulta que no sea de horarios? Porque ya se los vamos a aclarar. Bien, entonces vamos a empezar con la clase, ¿está? ¿Sí? Vamos a empezar con la clase. ¿Está? Bien. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si... Ahí está. Bueno, el otro día habíamos hecho un práctico, ¿sí? A ver si lo puedo... ¿Ven ahí, chicos? Sí, se está viendo. Porque Sí. yo... Se está viendo la ecuación. Bien. Activo 560.000, pasivo 60.000, patrimonio neto 500.000. Eso es lo que se está viendo. Y la composición del activo y del pasivo. ¿Está? Exacto. Esto, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hecho un corte en el práctico antes de la operación de sueldos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hasta Entonces, el punto 6. Esto fue a propósito. Claro, hasta el punto 6, ¿sí? Esto fue a propósito, ¿sí? Hicimos ahí un corte para ver justamente cómo quedaba la ecuación. ¿Qué ecuación es esta que puse ahí abajo? Permutativa. No, ecuación, esta, la ecuación. ¿Qué ecuación? Eso son variaciones. Ecuación patrimonial. Sí, ecuación patrimonial, pero ¿cómo lo llamábamos? ¿Ecuación patrimonial qué? Estática. Activo igual a Estaca, muy pasivo bien. más patrimonio neto. Y esa igualdad, esa ecuación, ¿cómo la denominamos? ¿No era cuantitativa o cualitativa? Algo así había entendido. Esas son las variaciones patrimoniales. No, o ecuación contable básica. ¿Básica o qué? O Recién la patrimonial dijo. estática. Estática, ¿no es cierto? ¿Por qué es estática? Porque me está diciendo lo que hay a un momento, pero no sé qué pasó, ¿sí? Y acá sabemos que si desde... bueno, acá me quedó otra vez los patrimonios netos a 100.000, ¿sí? Ya me van a decir, ¿por qué dice 100.000? Sí. ¿Ya? A ver, vamos a cambiarlo porque si no alguien le va a agarrar un ataque de caspa. Ahí está, ¿sí? Y eso que lo había cambiado, no sé, se ve que no grabé. Yo no me había dado cuenta, no mire. Entonces, claro, sí, pero... Sí, alguno iba a saltar. A ver, entonces acá... No, varios se deben haber estado mordiendo.
¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Entonces, claro, el patrimonio neto, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en una anterior, no sé si la tengo por acá. Bueno, es la que dice 100.000, ¿sí? No, esto no era, no, porque era otro ejemplo. No, era otro ejemplo que iba a dar, pero no lo di. Así que nos quedamos con esta. ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces, lo habíamos hecho a propósito para determinar la ecuación patrimonial estática, que decimos que es como que si fuera una foto a un determinado momento, ¿sí? El momento anterior era 500.000 igual a 500.000, ahora esto es 560.000 es igual a 60.000 más 500.000. ¿Está? Pero nosotros vemos que la composición del activo cambió y apareció un pasivo. ¿Está? Ahora, después del punto 7, ¿qué pasó? Pagamos los sueldos que los habíamos calculado ese día y ese mismo día los pagamos, ¿sí? Es muy raro que ocurra en la realidad, podría llegar a ser, ¿sí? Mayormente las empresas no hacen eso, ¿sí? Las empresas norteamericanas, porque pagan los días viernes, van pagando con cheque, ¿sí? Y los mensualizados les pagan el último día, ¿sí? Pero acá en Argentina no, porque hay otras leyes, ¿sí? Entonces las empresas tienen tiempo de pagar los sueldos hasta el cuarto día del mes siguiente. ¿Está? Entonces, si el mes hábil de febrero terminó el viernes, ¿sí? Tenían tiempo de pagar hasta ayer. ¿Está? Pero bueno, vamos a suponer que esta empresa el 26 de febrero, ¿sí? Liquidó, que eso es como se dice en el mundo real, ¿sí? Liquidó los sueldos, que quiere decir calculó los sueldos, ¿sí? Del mes y los pagó ese mismo día. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, teníamos dinero 270.000 y ahora tenemos dinero 160.000, disminuyó, ¿está? Me ha quedado 460.000. Ahí está, 460.000. ¿Está? Entonces, en la ecuación anterior tenía el activo por 560.000, en la nueva ecuación lo tengo por 460.000. ¿Está? No, y acá también. Es que no pasa, Walter, el dinero era 270.000. También se equivocó, profe. El dinero era 270.000. Hay un, digamos, hay que hacer una, digamos, el pago de sueldo era de 60.000 en el ejercicio. Entonces, los 270.000 menos 60 serían 210.000. En vez de 170.000 de dinero son 210.000. Y 210.000. 210. Y el gasto en sueldo son 60.000, no 100.000. Siguiendo, chicos, estamos... ¿el gasto no son 60.000? Claro, era 60.000. Estamos siguiendo el ejemplo, el punto número... ejercicio. Estamos siguiendo, chicos, el punto número 7. El punto número 7 de la actividad, la última que vimos hasta ahora. Bien. ¿Y entonces cuánto me queda entonces? 460, 60 y bueno, 400. Está bien, pasa que el capital en vez de 100.000 serían 500.000. El capital lo tenés que modificar a 500.000. Lo tenés en 100.000 en el recuadro, ¿no? En la ecuación está bien, pero era 500.000. Bien. Menos 60, bien. 400. Profe, disculpe, ¿no era 100.000 pesos de sueldos? No era 60.000. Yo no me acuerdo, yo me pareció que había... Yo tenía, yo No, lo hice de memoria. Todos los sueldos eran 100.000 pesos. 100.000. ¿Vieron que si yo había visto? Estaba convencido. Los sueldos eran por 100.000 pesos. Bien. Entonces estaba bien, Walter, era 170.000 de dinero. 170.000. Bien. Lo único que cambia el capital, tengo mal entonces, acá estos 100.000, que no. Que son 500.000. Quiero decir acá. Sí, perdón. ahí. 500.000. ¿Está? Bien. Eso estaba bien.
Está. Yo digo, tanto me equivoqué, pero si lo había estado haciendo con el práctico. Bien. Bueno, llegamos. ¿Está? Entonces, fíjense que acá pasó algo, porque nosotros teníamos en la ecuación anterior que el patrimonio neto era de 500.000 y acá tenemos que el patrimonio neto es de 400.000. Disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque hubo una modificación negativa. Y el otro día habíamos convenido que esa modificación negativa era un gasto. ¿Sí? ¿Está? Así que, bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una modificación negativa que altera, ¿sí?, el valor monetario de mi patrimonio neto. ¿Cómo lo altera? Disminuyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que los gastos van a disminuir mi patrimonio neto. ¿Por qué lo pongo acá? Porque alguien pudo haber dicho, sí, pero los gastos, los sueldos son por los empleados, y los empleados son un recurso, entonces tendrían que estar en el activo. ¿Está? Pero fíjense ustedes. Dijimos que el activo son bienes, o sea, cosas, son dinero, o son derechos de cobro a terceros. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es que el dinero disminuyó. ¿Por qué? Porque hicimos un pago. Ahora, ¿por qué hicimos un pago? Porque tuvimos que afrontar los sueldos de los empleados. ¿Y por qué los sueldos de los empleados son un gasto? Habíamos dicho algo, no sé, el otro día, si lo no sé si se acuerdan. Es obligación, es una obligación. Sí, pero no es un tema legal. ¿Es una obligación? Es un pasivo. Claro. Si es una obligación, es un pasivo. Entonces, recuerden ustedes, a ver, nosotros nos estamos metiendo en un lenguaje contable, ¿sí? En un lenguaje, que es el lenguaje contable, y tiene ciertos términos, ¿sí? Entonces, esos términos tienen específicamente ciertas aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones no de apps de los teléfonos, sino cómo lo aplico yo en el lenguaje contable, ¿sí? Cuando yo pienso en obligaciones, a mí me surge la palabra obligaciones, tengo que pensar en un pasivo. ¿Está? Y ustedes ven ahí que no hay ningún pasivo por sueldos, porque los están pagando en el mismo momento que los liquidaron, que los calcularon. ¿Sí? Ahora, ¿qué decimos? Los sueldos, ¿sí?, generan un pago, ¿sí? Generan un pago por algo que, si bien me ayudó a generar algunos beneficios e ingresos, como ustedes dijeron el otro día, las ventas, yo hago ese pago, pero en el activo no recibo ningún bien directamente por ese pago. No recibo ningún derecho de cobro directamente por ese pago. Y no recibo dinero, por supuesto, porque lo tengo que pagar. ¿Está claro? ¿Sí? Hay una contraprestación que no se cumple para el activo, sino que directamente se va el dinero del activo y no tenemos nada. Entonces, en definitiva, ¿qué pasa? El patrimonio neto es el que sufre ese efecto inmediatamente. ¿Está? Esta liquidación, cálculo de los sueldos, generó ya de por sí, ¿sí?, una disminución en el patrimonio neto. Y además causó un efecto en el activo, que es la disminución del dinero. ¿Está? ¿Quedó eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Profe, yo estuve leyendo, bueno, leí un poquito más. No sé si estoy errada o no, pero ¿se puede llamar a ese gasto también un egreso? ¿Un qué? ¿Un egreso? Egreso. Sí, es un egreso, ¿sí? Un egreso en el término más amplio, ¿sí? ¿Tá? Que no hay que confundirlo con egreso de dinero.
No, porque ¿Sí? egreso O sea, es una es un egreso disminución en el de patrimonio carácter neto. económico. Claro, disminución en el patrimonio neto, y un ingreso sería un aumento en el patrimonio neto. Va, eso es lo que Ujú. leí hoy. Bien. Ujú. Bien. Bueno. Pero siempre con un sentido bastante amplio, ¿no es cierto? Mayormente nosotros en la contabilidad, y cuando hablamos de los gastos, evitamos la palabra egresos para no confundirla con egresos de dinero. ¿Tá? Acá hubo un egreso de dinero, ¿sí? Pero eso se ve en el activo, la disminución del activo, ¿sí? La disminución del dinero. Ahora, ¿qué pasa? El patrimonio neto está sufriendo una disminución porque se produjo un gasto, ¿sí? Y volvemos a insistir con esto, que siempre, fíjense ustedes que hay efectos en por lo menos dos elementos de la gestión patrimonial, ¿sí? Siempre hay un efecto en por lo menos dos elementos de la ecuación patrimonial. Pueden ser dos elementos en el mismo capítulo, como les decimos nosotros, al activo pasivo y patrimonio neto, o puede ser entre ambos o hasta afectar al patrimonio. ¿Sí? ¿Está? Bien. Otra forma de representar esto, vamos a ver si lo podemos, entonces estaba bien esto. ¿Sí? Otra forma de representar esto es de esta forma, ¿sí? El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto por 400.000. Pero yo digo entonces acá, ¿por qué 400.000 si yo antes tenía 500.000? Me parece que estoy perdiendo alguna información. Porque ¿qué quiere decir acá? ¿Que la inversión inicial que hicieron los socios es de 400.000 ahora? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Disminuyó la inversión inicial? ¿Disminuyó la deuda que tiene la sociedad? Supongamos que esta fuera sobre ruedas SRL. ¿Disminuyó la deuda que tiene la sociedad para con los socios por el aporte inicial? No. No disminuyó por eso, sino por No el gasto que disminuyó, ¿no tuvieron. es cierto? Los socios van a querer que después de un determinado tiempo la sociedad les siga devolviendo los 500.000. Y entonces, ¿por qué ponemos 400.000? Bueno, 400.000 es el monto final. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa? Si hay modificaciones negativas que disminuyen esa inversión inicial, ¿qué podrá haber también? A ver, la contabilidad siempre se maneja por conceptos duales, ¿sí? Esto viene desde hace mucho tiempo y después algunos teóricos, ¿sí? Por ahí por los años 50, 60 del siglo pasado, ¿sí? También hablaron de la dualidad contable, ¿sí? ¿Tá? Entonces, piensen como si ustedes estuvieran diciendo en forma general, ¿sí? Y si yo digo arriba, tiene que haber abajo. Si digo izquierda, tendrá que haber derecha, ¿no es cierto? Si digo blanco, tendrá que haber negro. Y encima todo un abanico de colores en el medio. ¿Está? Entonces, si hay modificaciones negativas, ¿qué podrá haber también? Si hay modificaciones negativas, ¿qué podrá haber también? Una pérdida. A ver, dos personas. Si hay modificación, a ver, si hay derecha e izquierda, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Si hay arriba y abajo. Si hay modificaciones negativas, ¿qué podrá haber también? Modificaciones positivas. Modificaciones positivas, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que dejamos la inversión inicial, ¿sí? Como un dato preestablecido, ¿sí? Ese no lo vamos a tocar, porque esa inversión inicial que hicieron los socios es la deuda que tiene la sociedad para con los dueños. Y los dueños van a querer que les devuelvan eso en algún momento, ¿sí? Es lo mínimo que quieren recibir después de un tiempo, ¿tá? Entonces, lo vamos a plantear de esta forma. Fíjense, el activo de 460.000 es igual al pasivo más el patrimonio neto inicial, que es de 500.000,
más modificaciones positivas, que en este caso no hay ninguna, por lo tanto es 0, menos modificaciones negativas, que es de 100.000. ¿Está? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? En la derecha, 60.000 más 500.000, 560.000, menos modificaciones negativas, que son 100.000, 460.000. O sea que la igualdad se me sigue manteniendo. ¿Está? ¿Sí? ¿Quedó? ¿Desmayos? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Sí lo sabe. Sí. Iba a decir lo mismo, pero bueno, calculo que los chicos no van a saber de qué estamos hablando. No, eso es para nosotros. ¿No? Sí, no sabe nada. Ni siquiera Lucía. No, ni Lucía, no. Y Nico, dudo Nico, ¿eh? Y dudo Nico. No. Y Yamila mucho menos. No, yo- Tengo que procesar. No. Lautaro Rodríguez dice que lo tiene que procesar. Bueno, está bueno. Tengo que procesarlo, dice Lautaro. Bueno, Lautaro, a procesarlo. A digerirlo. Dale. Bien. Bueno, Pero bueno, como siempre ahora decimos, no hay un no. en contabilidad tenemos. Hasta ahora no hay un no. No, bueno. No. O sea, esto es una desagregación lo que vemos acá, ¿no es cierto? Sí. Esto puede ser interesante, no para O sea, responderlo, sino para tirarle otras preguntas que piensen ellos como hacemos nosotros, ¿no? Pero Nazarena dice, quiero saber cuáles serían las positivas. Bueno, Nazarena, ¿qué Ajá. hecho económico? Así, tipo interpelación. Quiero saber. Quiero saber, Ajá. sí, sí, una interpelación, sí, está bien. Creo que no es el camino, pero bueno, Nazarena, Sí. no va a tener suerte con nosotros, Nada, porque por no hay, favor, me podrían decir cuál es, ¿no? igual van a tener que pensar, Sí, digo, quiero ¿no? saber. Bien. Por más que nos interpelen, van a tener que pensar igual, ¿no? Claro. Van a tener que pensar, ¿no es cierto? Entonces, tienen que pensar. Nicole, interesante. Lo estás preguntando, pero vamos a ver si es lo que vos estás afirmando. Si ese hecho económico produce una modificación positiva. Es decir, piensen en algún hecho económico que produzca un aumento en el patrimonio neto vía algún resultado. Hemos visto. Las ventas pueden ser. Ajá, en el caso y las ventas, vamos a suponer una venta de bienes, de bicicletas. ¿En qué condición? A ver, ¿en qué condición querés? ¿Contado o cuenta corriente comercial? ¿Cuál querés analizar? Y contado sería más fácil. Bueno, sería más fácil una venta al contado. Bien, una venta al contado. ¿Qué sucede con el activo de la empresa? ¿Qué sucede? Aumenta porque aumenta dinero. Tenemos más dinero, ¿no es cierto? Estamos hablando exclusivamente de la venta. Tenemos más dinero, producto de la venta. Entonces el activo, ¿vieron que ahí está la igualdad que le está mostrando, que le mostró Walter recién? A la izquierda está el activo. A la izquierda va a aumentar, no sé, la venta fue de 50.000 pesos, por ejemplo. Y la cobramos en efectivo. Entonces el elemento dinero o efectivo va a aumentar y por ende el total del activo también va a aumentar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿cuánto sumaría el nuevo activo? 460 más 50.000 sumaría 510.000 pesos. ¿El pasivo se ve afectado por una venta al contado o se mantiene igual? Las deudas Se mantiene igual. Las deudas con terceros no se ven afectadas, ¿no es cierto? Seguimos hablando de ¿cuánto? De 60.000 pesos, ¿de acuerdo? El patrimonio neto inicial, ese parámetro que recién le decía Walter, la inversión inicial de los socios, lo vamos a mantener estable en 500.000 pesos. No lo vamos a modificar por ahora. Ahora, si a la izquierda teníamos 510.000, no, sí, 510.000 y a la derecha tenemos 460.000 hasta ahora, ¿no? 500.000 más 0 menos 100.000 pesos, que era el ejemplo anterior de los sueldos, de los gastos de Tendría sueldo. que en las modificativas positivas Ajá. tendría que ir 50.000. Es decir, exactamente, las modificaciones positivas tendrían que aumentar en 50.000 pesos para restablecer la igualdad, para que el total de los recursos iguale con la fuente de financiación, bueno, propia y ajena, ¿no? Pensando en la estática, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué nos está faltando ahí? Una modificación positiva. ¿Lo ven todos? ¿Cómo analizamos las ventas al contado en este caso y cómo la venta qué sería en este caso? La venta, ¿dónde la ubicamos a la venta? En esa En igualdad. las modificaciones En positivas. las modificaciones positivas vamos a incluir las ventas, ese hecho económico venta, como modificación positiva por 50.000 pesos para restablecer la igualdad. ¿Lo ven todos? Más allá Sí. de la persona que estaba conversando, ¿no? Por supuesto. El resto de los compañeros, ¿lo ven? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Un ejemplo de modificación positiva? Profe, ¿estás poniéndolo con la pantalla? A mí no me aparece nada. No, en la pantalla no está un poquito nada. Es todo verbal y todo... cuesta un poquito más que verlo escrito, pero tienen que tener la gimnasia, tienen que ir agarrando gimnasia para que no todo esté escrito. Lo tienen que pensar mentalmente también. Tienen que ir alguien no entendió, ahí estoy viendo en el chat que alguien no entendió. A ver si lo podemos ubicar a la persona Maciel Vaca. Bueno, pero lo vamos a ver un poquito más Sí. adelante también, ¿sí? O sea, Lo único así que, una simple si no, aclaración, no, Maciel, simplemente una simple, a ver, un nos poquito vamos a más. quedar acá con este. Simplemente lo que dijimos es, el hecho económico que analizamos es una venta al contado. Entonces, el activo aumenta por un X valor por el efectivo que recibió la empresa, producto de la venta, nada más. Entonces, para restablecer la igualdad, hay una modificación positiva que me permite justamente igualar el total del activo y los recursos con la fuente de financiación ajenas que no sufren cambio, que es el pasivo, y la propia, que es el patrimonio neto que se ve afectado por esta modificación positiva. Pero bueno, igual lo vamos a ir viendo, por supuesto, a lo largo del año, seguramente. Exacto. Bien. Esta es una forma de presentar esta ecuación patrimonial que ya no va a ser tan estática, sino que la vamos a llamar dinámica, porque me está diciendo, ¿sí? No me presenta solamente los 400.000 sin ninguna explicación, como diciendo, uy, disminuyó el patrimonio neto, pero no sabemos por qué, ¿sí? Sino que me está diciendo, al desagregar las modificaciones positivas y las negativas, ¿sí? Me está diciendo, ojo que acá las causas de la variación del patrimonio neto, ¿sí? ¿Está? Las causas, ¿sí? O sea que las modificaciones positivas y las modificaciones negativas, ¿sí? Que en términos generales nosotros en contabilidad llamamos a estos dos tipos de modificaciones, las llamamos resultados, o sea, resultados positivos y resultados negativos, ¿sí? Son la causa principal, ¿sí? De las modificaciones, de las variaciones del patrimonio neto. ¿Ya? Me está diciendo, ojo, que durante este periodo que estás analizando, hubo un gasto de 100.000, o sea que no vas a tener la misma, los otros hay que decirle, no van a tener la misma inversión inicial que al principio, ¿sí? ¿Está? Pero la deuda con ustedes sigue intacta, o sea que la empresa tiene que generar más recursos y más, o sea, modificaciones positivas para que podamos afrontar esto. Pero como decimos en contabilidad, si lo podemos complicar para que lo vamos a dejar fácil, esto le podemos dar una vueltita más de tuerca, ¿sí? Porque acá hay un término que está disminuyendo, ¿sí? Y en realidad nosotros buscamos que todo quede en forma positiva porque nos permite después hacer una explicación, ¿sí? La explicación financiera que habíamos dado el otro día a la ecuación patrimonial estática, ¿sí? Entonces fíjense que este término, ¿sí? Vamos a tomar este término y lo vamos a este otro miembro. Y entonces me queda así, que el activo es igual a 460 más los gastos en este caso, que son 100.000, entre los dos dan 560.000, son iguales al pasivo, que es 60.000, más el patrimonio inicial, fíjense que tienen una I en minúscula, ¿sí? De 500.000, ¿está? Más los resultados o modificaciones positivas, que de momento son 0, para este ejemplo, ¿está claro? ¿Sí? Esto es lo que se conoce como... Si las modificaciones fueran positivas, en vez de poner
activo más modificaciones negativas sería activo más modificaciones positivas, ¿no? A ver, modificaciones positivas está siempre sumando. ¿Cuál era la que estaba disminuyendo y que dijimos queremos que quede todo en forma positiva? La negativa. Fíjate, ¿cuál es la única que está disminuyendo y que por eso queremos que quede en forma positiva? Pero matemáticamente, no es que le El cambiamos. dinero, el ya no es activo, un gasto, perdón. es un ingreso. ¿Cómo? El activo está disminuyendo. A ver, de esta expresión matemática, ¿cuál es la única que está con signo negativo? ¿Cuál es La el único La término que modificación está? negativa. Las modificaciones negativas. Entonces tomamos este término que está negativo y siempre va a ser negativo porque es una modificación negativa y lo trasladamos al otro miembro. ¿Está? ¿Sí? Si nosotros hubiéramos tenido una venta, como dijo Néstor, ¿de cuánto iba a ser el activo? De 510.000. Y para que compense, y para que sea igual, entonces, para que se mantenga la igualdad, perdón, ¿cuánto tendrá que decir en las modificaciones? No, 80. 78, nosotros somos 4, porque Nico no está. 74. Poco tiene ese 460. Eso se denomina ecuación patrimonial dinámica. ¿Está claro eso? Profesor, ahora se cortó un poquito la comunicación en la última parte que comentó sobre que había que modificar para que la ecuación quede balanceada. Profe, a nosotros también se nos cortó cuando usted hablaba. Sí, profe, se escuchó todo retrabado. ¿Lo puede repetir, por favor? No. No me cansé. Pero si ya lo dije primero y yo volví a decir lo mismo. A ver, de nuevo, esto está en forma negativa. Queremos que quede en forma positiva porque queremos explicar esto de otra manera, ¿sí? Entonces pasamos el término al otro miembro, ¿está? Si hubiera habido una venta, como dijo Néstor, el activo iba a ser de 510.000, las modificaciones negativas iban a seguir siendo de 100.000, y para que se iguale la ecuación, en las modificaciones positivas debería decir 50.000. ¿Está claro? No sé si uní el ejemplo que dio Néstor con esta explicación, pero no está escrito, porque fue un ejemplo del momento. ¿Está claro? ¿Quedó ahora? Por ahora no hay ningún... No, son todos sí y un... Ah. Ah. Oh. Como el... Hay unos dibujitos. Bien. Bueno, o sea que fíjense que acá que disminuyó el patrimonio neto, ¿sí? Vamos a decirlo con los términos correctos. Walter, mira, hay una en el chat, hay algo que me parece interesante aclararlo. Habla Samsung J7, ¿no? Y Samsung J7 dice que sería dinámica, hablando de la ecuación obviamente, porque se iguala. O sea, ¿la igualdad lo hace dinámica? A ver. La ecuación, digamos... A ver, ¿esta se iguala también y es dinámica? Sí, porque se iguala. Esta se iguala también. Ah, mira vos. Nunca se me habría ocurrido esto, ¿eh? Vamos a buscar esto. Fíjense, esta ecuación es cualquiera, ¿sí? Es cualquiera. Era un ejemplo que iba a usar, pero no lo usé. Hay modificaciones positivas y modificaciones Esta ecuación, negativas. esta ecuación, escuchen, esta ecuación, ¿qué tipo de ecuación es? La estática. ¿Estática o dinámica? Estática básica. Estática, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Y por qué es estática? Porque en el patrimonio neto, ¿hay alguna modificación positiva o negativa? Respondió Walter. No. No. Entonces me está diciendo, en ese
momento tenés eso, que parece que era la situación inicial. ¿Está? ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Ahora, teníamos esta, que de momento parecía estática, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando nosotros, como, o sea, hasta acá era estática, ¿no es cierto? No había ningún drama. El activo se iguala al pasivo más el patrimonio neto. Se iguala, ¿sí? Pero es estática. ¿Por qué? Porque no me dice qué evolución tuvo el patrimonio neto. El patrimonio neto se siguió manteniendo igual. Ahora, cambió el activo y cambió el pasivo. Pero el patrimonio neto se siguió manteniendo igual. ¿Está? Ahora, después de los gastos de sueldos, fíjense qué pasó con el patrimonio neto. Entonces yo digo, comparo. ¿Qué pasó? Acá tenía un capital de 500. Acá tengo un patrimonio neto de 400.000. ¿Qué pasó? Algo pasó, ¿no es cierto? Hubo un hecho económico que alteró el patrimonio neto. Ahora, la ecuación la igualdad sigue siendo una igualdad, ¿no es cierto? Se iguala, como dicen ustedes. Se iguala, ¿sí? Esto también se iguala, ¿sí? Pero resulta que si yo me acuerdo, el patrimonio neto antes era de 500.000 y ahora es de 400.000. Entonces digo, bueno, algo pasó. Hay alguna modificación, en este caso debe ser negativa, porque antes el patrimonio neto era de 500.000 y ahora el patrimonio neto es de 400.000. Pero la deuda que tiene la sociedad para con los socios, esa es el compromiso que asumió la sociedad. Entonces la sociedad asumió un compromiso por 500.000 pesos. Y de eso no nos movemos. ¿Está claro? No estoy de acuerdo. Entonces, lo presentamos de esta forma. El activo es igual a pasivo más el patrimonio neto inicial, más las modificaciones positivas, menos las modificaciones negativas. Después de esta operación, lo único que hubo fue un gasto, lo que recién hace un rato dijimos. ¿Está? ¿Sí? Ahora, porque esto se iguale, ¿es estática o es dinámica? No importa, la igualdad siempre va a ser una igualdad, por eso se llama igualdad, sea que fuera estática o que fuera dinámica. ¿Está? ¿Dónde está la diferencia para que en lugar de ser estática la expresemos como una dinámica? Porque hay componentes de esta, o sea, términos en esta igualdad, ¿sí?, que tienen que ver justamente con las modificaciones en más o en menos que pueda sufrir el patrimonio neto. ¿Está? Samsung, ¿no? ¿Puede ser? Y habíamos dicho que lo convertíamos, ecuación o igualdad, perdón, ¿sí? La convertíamos todos sus términos en positivos porque queremos utilizarla para explicar otra cosa, ¿sí? Lo que nosotros denominamos ecuación patrimonial dinámica, ecuación básica dinámica, ¿sí? La pueden encontrar también. ¿Quedó ahora? ¿Podemos ir entonces? Bien. A ver, esperen, sí. No. Bueno. A ver acá. Acá habíamos quedado. ¿Sí? A ver, y escuchen, pero escuchen, ¿sí? Escuchar quiere decir prestar atención y tratar de entender, ¿sí? Otra cosa es oír, que ya no se está usando mucho en el idioma y es lamentable, ¿sí? ¿Está? Porque estaba bien diferenciadas las funciones. El oído percibe un sonido y eso es oír. Pero que yo perciba un sonido no quiere decir que le esté prestando atención o que lo quiera entender, ¿sí? Ahí el cerebro escucha, ¿sí? El cerebro es el que escucha. ¿Está? Entonces, disminuye el activo. ¿Por qué? Porque se produjo un gasto. ¿Está? No porque pagué. ¿Está claro? A ver, el razonamiento
contable sería disminuyó el dinero. Si disminuye el dinero, es altamente probable que haya hecho un pago, salvo que lo haya perdido, me lo hayan robado, que puede ser bastante habitual en la actualidad, ¿no es cierto? ¿Está? Pero en los... De nuevo, voy para atrás. ¿Sí? En el ciclo operativo, ¿sí? Yo pienso en estas 4 operaciones básicas, ¿sí? Hechos económicos, ¿sí? Básicos, entonces yo sé que siempre van a ocurrir. Entonces, si disminuye el dinero, ¿por cuál de estas operaciones o hechos económicos básicos va a ser? Porque hice un pago de una compra al contado, estoy pagando una deuda, ¿sí? ¿Está? Bien. ¿Está? Entonces, escuchen bien, ¿sí? El activo disminuyó, en este caso el dinero disminuyó, porque hubo un gasto. El gasto repercute en el patrimonio neto, disminuyéndolo también. ¿Está? ¿Sí? Fíjense que disminuyen ambos. ¿Por qué? Porque están en distintos lugares de la ecuación. ¿Sí? ¿Está? El activo está a la izquierda, el patrimonio neto está a la derecha. Para que la igualdad se mantenga, matemáticamente, ¿qué tiene que ser? Ambos tienen que disminuir en la misma proporción. Si no, no se mantiene. ¿Queda claro? Esto que se produjo acá es una variación patrimonial modificativa. También la pueden encontrar con el nombre de cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque hace variar el valor monetario, ¿sí? El valor numérico, ¿sí? De las unidades monetarias del patrimonio. Sí, el quantum, ¿sí? En latín. ¿Está claro? En el ejemplo que dimos era un gasto. ¿Otros ejemplos que se les ocurran a ustedes? Otros ejemplos. Un robo puede ser. ¿Cómo? No alcancé a oír. A mí Un se me robo, cortó un dije. poquito. Pero, ¿de qué? Un robo. Bueno, ¿y un robo qué sería? Pero, Una ¿Qué tipo de pérdida modificación sería? pero ¿qué te ¿Qué robo? tipo de modificación sería? negativa. Ujú. ¿Mm? Un robo. Ajá. ¿No es un gasto? También gasto puede ser. También. Como que nos va cualquiera, ¿no es cierto? Puede ser gasto, puede ser pérdida. No O sea, sé, las yo dos la cosas puede ser a la vez. Para mí, pues, para mí es más pérdida que gasto. Podría ser O sea, pero una partecita parece de que es una, gasto. de una una cosa factura, así. de un pago de algún servicio, el pago de algún impuesto. ¿El pago?